No sé si usted ha estado prestando atención a la lírica de esta canción preciosa interpretada por nuestro hermano Marcos Vidal, y que es precisamente el tema que nosotros vamos a estar desarrollando. Más bien, mi hijo Barak es el que va a estar ministrando en esta noche la palabra. Y qué bueno para los que están conectados, qué bueno para los que ya están pendientes de lo que el Señor nos trae en esta noche en labios de Barak González. Gloria a Dios. Si usted ya está listo, por favor, prepárese con la Biblia, porque vamos a estudiar en este momento la palabra, y dejo a Barak con ustedes. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Ojalá estén teniendo una noche bendecida. Y pues es un honor siempre hablar a la iglesia del Señor, pues ustedes no son poca cosa. Ustedes son la iglesia del Señor. Ustedes son por aquellos por los cuales el Señor vino a morir. Aquellos que valen la sangre del Cordero. Entonces, darle palabra a la iglesia del Señor tiene que ser motivo de temor, porque tiene que ser la palabra del Señor estrictamente lo que Dios quiere dar a su iglesia, para que su iglesia sea edificada, y no palabras que se lleve el viento. Como iglesia del Señor, nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad delante del Señor, y no así con los malos. Pero incluso con ellos dice que nosotros tenemos que andar como sabios, porque primeramente tenemos que tener el buen testimonio delante de Dios, pero también vamos a tener buen testimonio delante de los hombres si hacemos las cosas bien delante de Dios. Y yo creo que esto es primordial para que la iglesia, o el nombre de Dios, mejor dicho, no sea vituperado, no sea pisoteado, porque nosotros tenemos que andar como sabios, y más en estos tiempos de pandemia, en tiempos donde la gente más necesita saber de Dios y de su amor. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que ser los primeros. Tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo del amor de Cristo. No podemos nosotros ser el tropiezo para los que están afuera. No podemos ser nosotros los que, al extenderle la mano a alguien que quiere entrar, en vez de ayudarlos a entrar, los empujamos para que se salgan y se pierdan aún más. Entonces, no sé si ustedes tienen ya su Biblia, y si no, pues pueden escucharla. Como compartía el pastor temprano, en la tercera carta de Juan, si no es la penúltima. La tercera. La penúltima carta que escribió el apóstol Juan antes del Apocalipsis. Esta carta yo nunca la había visto de esta manera, pero es una carta dirigida a Gayo, que era un siervo del Señor, y que al parecer era un hijo para Juan. ¿Pero a qué se refiere con hijo? Sino alguien que había sido o había llegado al arrepentimiento, bueno, al conocimiento por gracia de Dios, pero a través de la palabra que Juan había dado. Pero yo nunca lo había visto de esta forma, en que es una carta también de Dios a su iglesia, no solo de Juan a Gayo. Juan representando a nuestro Señor, hablándole a Gayo, representando a la iglesia. Amén. Porque si nosotros leemos, la carta es muy corta, solo tiene un capítulo. Uh-huh. Pero tiene mucha ejemplificación de lo que sucede, de lo que sucedía en aquel entonces con la iglesia. Pero sabemos que los tiempos han cambiado para bien o para mal, pero muchas de estas cosas todavía se siguen viendo en la iglesia. Por eso se dice que el evangelio o la palabra de Dios nunca cambia, que todo pasa menos la palabra del Señor. Porque aún después de casi 2000 años, esta palabra sigue estando vigente. Aún incluso los errores, los pecados, cualquier desliz que incluso los que eran siervos del Señor pudieron haber cometido,
la palabra no los oculta, porque por eso es una palabra fiel. Dice que ustedes hacen bien al estar atentos a la palabra profética más segura. Amén. Entonces, en el versículo 1 del único capítulo que tiene esta carta de Juan, la tercera carta de Juan, comienza de la siguiente manera, diciendo: el anciano, Juan, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En este versículo nos podemos extender y pasar toda la noche hablando de lo que Dios vaya poniendo en nuestro espíritu, en nuestra boca. Pero yo creo que lo más relevante es que Dios, así como Juan lo quería para Gayo, Dios lo que quiere para su iglesia es que sí, que sean prosperados, está bien, que tengan solvencia económica, que puedan tener sus pertenencias, que tengan una casa digna, que tengan alimento en su mesa. Pero más que todo, que tengan salud y que prospere su alma. Que al fin, cuando el Señor llame a su iglesia, o si llama a un siervo cuando Él lo decida, el cuerpo al final es polvo y va a volver al polvo. El espíritu regresa a Dios, quien lo dio. Pero el alma es la que está verdaderamente en juego. Si es para siempre, el alma será eterna siempre. Pero puede ser una eternidad, una vida eterna a la par de nuestro Señor Jesucristo, o de tormento eterno también, para aquellos que negaron el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo primordial en este segundo versículo? Está bien, deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero también que tengas salud, así como prospera tu alma, que sea tu alma floreciendo delante de Dios, que sea como David, que dijo que era como un árbol plantado, que daba su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, dice en el 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, ¿cuál era el gozo de Juan al escribirle a Gayo, que le dedicó a Gayo una carta? Y de seguro esta carta no era solo para Gayo, sino para que todos en la iglesia, en la congregación, en el lugar donde estuviese Gayo, la pudieran leer. Porque de seguro Gayo era alguien que honraba mucho a Dios. Porque si no, Dios no lo hubiese honrado a él, que aún después de 2000 años, él sigue siendo mencionado como alguien que andaba en la verdad, como alguien que hacía las cosas rectamente delante de Dios. Entonces, el gozo de Juan era que Gayo andaba en la verdad, y no solo eso, sino que los hermanos, cuando llegaron donde Juan, le dieron testimonio de que él andaba en la verdad. Le dieron testimonio de cómo él andaba. Y dice que él no tiene mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Aleluya. Entonces, ¿cuántos de nosotros, y uno como portavoz del mensaje de Dios, debe examinarse primero si anda en la verdad? Uno primero, y no porque sea más que los demás, sino porque al estar presentados delante de Dios, dando su mensaje a la iglesia, tiene que estar también examinándose. La palabra primero pasa por el que la recibe y luego va a los oyentes. Y entonces la palabra, como ya se sabe que es como espada de dos filos, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y todo. Entonces, ¿sabemos nosotros si andamos en la verdad? Se alegra, digámoslo de esta forma más actual. Escucha el pastor de nuestra congregación que
bueno, no son ni siquiera los miembros del pastor, son ovejas del redil, son ovejas del pastor, del buen pastor que es Jesús. Pero como ministros puestos delante de una congregación, le dan a su, y no como en forma de desinformación ni nada, pero dan buenas noticias de cómo ustedes andan en la verdad para los de afuera. Si andan ustedes como sabios y no como necios, o si anda también usted como dice en los Salmos, en Proverbios, que dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces hay muchos dichos que los abuelos dicen que al final terminan siendo ciertos, que a su manera, pero terminan siendo ciertos, que si uno se junta con los sabios, pues lo que va a aprender es más sabiduría. Si uno se junta con necios, pues algo se le va a pegar. Pero no era así el caso de Gayo. Y así como muchos de los que están conectados y los que están por conectarse, sé que todos también tienen este anhelo de que cuando hablen de ustedes, y no porque quieran ser exaltados, sino porque toda la gloria sea para Dios, pero que cuando hablen de ustedes se refieran como el Hijo de Dios, el que anda en la verdad, el que hace lo correcto delante de Dios. Entonces viene Juan y continúa y le dice en el versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje. Aquí yo creo que se da uno de los mayores retos como hijos de Dios, porque uno puede, como decían nuestros hermanos guatemaltecos de Vox Day, que nos quitemos, si es nuestro caso, la máscara. que nos quitemos la máscara. Y espero que no sea el caso de ninguno aquí, pero que nos quitemos la máscara, que ya llegó otra vez el domingo y que nos vestimos y que agarramos aquel libro viejo, negro, empolvado, y que solo para el domingo lo desempolvamos. Pero dice aquí que el amado, o sea, Gayo, dice que era fiel en su conducta cuando él prestaba algún servicio para los hermanos, pero dice que especialmente a los desconocidos. Entonces, está bien ser servicial en la iglesia, está bien ser amable, ser bondadoso, ser y dar frutos dentro de la iglesia, pero ¿cómo nos conducimos fuera de la iglesia, con los que no conocen de la palabra de Dios? Dice que aquí eran los desconocidos, no eran los hermanos los que llegaban donde Juan, que eran los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y dice que él le da un consejo, Juan, a Gayo, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Él, aparte de ser servicial, aparte de ser amoroso, de ser amable con los desconocidos, tenía también que encaminarlos en la verdad. No solo ofrecerles pan, ofrecerles vestido, ofrecerles un techo, porque la iglesia en el principio dice que ellos tenían una costumbre, dice que todos tenían todo en común. Si a alguien le hacía falta, venía alguien y si tenía una propiedad, la vendía y la repartía entre la iglesia para que a nadie le hiciera falta. Si alguien tenía 2 pedazos de pan, que lo repartía entre su hermano y él para que todos tuvieran todo en común. Entonces, este era el comportamiento que Jesús espera de su iglesia. Porque está bien que por gracia sois salvos y que por la fe en el nombre de Jesús vamos a ser salvos. Pero también dice que la fe sin obra es muerta. Pero ¿qué obras? Sino las que el Señor ya había preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las obras? Que nosotros mostremos frutos dignos de arrepentimiento. Que no solo seamos cristianos, que al fin y al cabo es un apodo que le pusieron a la iglesia en Antioquía,
Nosotros más bien tendríamos que llamarnos no cristianos. Está bien ser cristianos, pero no eso, sino hijos de Dios. Que al final es lo que somos. Así es. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Sino los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Solamente. Entonces, estos a los que llamaban cristianos, dice que cómo iban a saber que eran discípulos de Jesús, en que os améis los unos con los otros. Entonces, como decía al principio, cómo hay personas dentro de la congregación que se dicen ser hijos de Dios, y no porque yo los juzgue o yo ande viendo su comportamiento, o el pastor anda viendo su comportamiento, sino que es Cristo quien los reprende en su espíritu, pero en lugar de ser de edificación para la iglesia, en lugar de hablar de la palabra de Dios, son de tropiezo para la misma iglesia, y no solo para la iglesia, sino para los que están afuera. Y fue Jesús mismo quien dijo: ay de aquel quien es tropiezo para alguno de mis pequeñitos, que mejor le hubiese sido amarrarse una piedra de molino y la lanzara en el fondo al mar. Pero nosotros no tenemos este caso en la iglesia. Todos andamos como gallo, siendo serviciales y siendo prestos cuando prestamos algún servicio a los hermanos. Entonces, como dice más adelante en el versículo 7, dice que porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles, hablando de los desconocidos que llegaban a la iglesia. Dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, para que no vean un comportamiento con unos hermanos y que después se contradigan con el comportamiento de los otros hermanos. Y aquí viene la contraparte de Gayo, que dice en el versículo 9: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, nos recibe, dice, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, así como se hablaba en el servicio del domingo, que en Cristo ahora nosotros estamos en gracia, ya no estamos bajo el yugo de la ley. Pero, ¿qué dijo Jesús? Que Él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla también. Entonces, ahora en la gracia, si nosotros lo queremos ver como una oportunidad para el libertinaje, estamos incluso más perdidos. Porque ya no nos apedrean si nos encuentran en pecado. Pero es Cristo quien al final, si nosotros no lavamos nuestras vestiduras, nos va a juzgar y nos va a decir: apártate de mí, yo no te conozco. Entonces, dice que no tenemos que imitar lo malo, así como lo que hacía Diótrefes, que él estaba dentro de la iglesia, no era alguien que era indistinto de lo que se había hablado dentro de la iglesia. Él conocía la palabra, si es que prestaba atención, pero Diótrefes dice que le gustaba siempre tener el primer lugar entre los hermanos, pero no los recibía. Le gustaba estar en las sillas de adelante, pero cuando llegaba el predicador a decirle las verdades, no lo quería escuchar. Y dice que él iba a recordar las obras que hacía Diótrefes para con Gayo, porque dice que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. O sea, no entraba, pero tampoco dejaba entrar. Y esto es un problema porque se supone que
si alguien busca sentir el amor de Dios con los hermanos, porque al final nosotros como cuerpo de Cristo somos la representación de Cristo en la tierra. Entonces tenemos que ser y tenemos que actuar y comportarnos como tal, como el cuerpo de Cristo en la tierra. Porque somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, Diótrefes no hacía eso. Si alguien, algún desconocido, si un gentil quería llegar y escuchaba a lo lejos al apóstol disertando la palabra y quería entrar, dice que era Diótrefes quien no los dejaba entrar, y que si alguien quería que estos entraran, que Diótrefes mismo los prohibía. Entonces, esta es la contraparte de Gayo. Gayo teniendo buen testimonio, no solo con los hermanos, sino también con los gentiles, con los desconocidos. Estos desconocidos mismos dicen que iban a la iglesia, se presentaban delante de la iglesia y le decían del buen testimonio que tenía Gayo. Pero Diótrefes ni siquiera los quería recibir. No era igual de amable, no era igual de servicial para con aquellos que sus almas estaban en juego. Entonces le repite Juan a Gayo y le dice que no imitara lo malo, sino lo bueno, que el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Como aquel que dice que, como el pasaje que dice que Dios es amor, y aquel que no ama No conoce a Dios. no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos también que somos discípulos de Jesús? Si nos amamos los unos con los otros. Y dice que cómo nosotros decimos amar, cómo nosotros queremos amar a Dios, a quien no vemos, pero no amamos a nuestro hermano a quien sí vemos. Entonces le dice en ese pasaje, no sean hipócritas. Pero no así, también estaba Demetrio, donde dice en el versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, hay tres personajes, pero de dos se habla de que tenían testimonio de que hacían lo bueno delante de Dios, que ellos andaban en las obras que Dios quería en las que anduvieran. Porque nosotros al venir al arrepentimiento y ahora ser aceptos en el amado, tenemos que andar en estas obras. Y no porque por obra vayamos a ser salvos, porque nadie va a ser salvo por obra, sino todos los que se laceran las espaldas y que caminan arrodillados tantas distancias, serían salvos también. Pero Dios en ninguna parte de su palabra ordenó esto, sino que tuviésemos fe y que confesáramos con nuestra boca el nombre del Señor, y aquel que lo hiciera, éste iba a ser salvo. Pero ahora que nosotros somos salvos, tenemos que andar como anduvo Jesús, porque Él tiene que ser nuestro principal ejemplo, porque dice que nosotros tenemos que llegar hasta la medida de la estatura del varón perfecto, el cual es Jesús. Aquel varón perfecto también se refiere a aquel que ha alcanzado la madurez, aquel incluso el que es capaz de refrenar su lengua. Entonces, si nosotros no podemos ni siquiera refrenar nuestra lengua, y dentro de la iglesia alabamos y cantamos, pero fuera con los desconocidos, no nos comportamos como tal, pues aún tenemos mucho por delante para alcanzar la madurez, y que el Señor nos ayude a todos, y en especial a mí, para que nunca nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Entonces, con respecto a esto, también había otro apóstol, que el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, en el versículo 23, dice lo siguiente: todo me es lícito,
pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de juzgar mi libertad por la se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué quería dar a entender el apóstol Pablo? Que nosotros estamos como en la misma ocasión como Adán y Eva, en la que Dios les había dicho, aquí tienen todos los árboles de los cuales ustedes pueden comer, pero también está este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que solo de ese no podían comer. Pero Dios no le puso valla alrededor como para que ellos no pudiesen ir al árbol, sino que él se lo dejó, Dios se lo dijo y se lo dio como a elección. Desde ahí se puede ver el libre albedrío que Dios puso en el hombre. Entonces, ¿fue decisión del hombre o fue decisión de Dios que el hombre pecara? Fue del hombre. Él, engañado tal vez por su mujer, y la serpiente siendo astuta, él hizo caso omiso de lo que Dios había dicho. Dios ya había hablado de que no podía comer de ese árbol, porque el día que comieran, ciertamente iban a morir. Entonces aquí dice Pablo, que todo es lícito, pero no todo conviene. Nosotros tenemos a disposición hacer lo que nosotros querramos, pero no todo esto nos va a edificar, no todo esto va a ser agradable delante de los ojos de Dios. Entonces, aquí habla de que por motivos de conciencia, no la nuestra, sino la del otro, no hagamos ciertas cosas. Que si el otro es de conciencia o de fe, digámoslo así, más débil, que no lo hagas por él. Que se abstengan para que éste no tropiece por causa de algo que nosotros hagamos. Entonces, dice aquí que conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Porque, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Entonces, aquí lo que dice es, nosotros tenemos que andar correctamente, no solo por nuestra conciencia, porque nosotros ya sabemos lo que hacemos, sabemos perfectamente lo que hacemos, sino para los demás, para que seamos testimonio para los demás. Entonces, que seamos nosotros el reflejo de Jesús, porque al fin y al cabo, ser reflejo de Jesús es nuestra meta. Si no reflejamos a Jesús, dice el canto que estaban poniendo, perdemos nuestra meta. Entonces, dice en el 30, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, el fin de nuestra conducta como iglesia de Dios, aparte de ser para agradar a Dios, también es para que los de afuera vean. Porque, ¿qué van a decir si nosotros, que supuestamente somos hijos de Dios, andamos mal? Van a decir, ¿para qué quiero ser hijo de Dios si andan como nosotros? Nos quedamos igual. Entonces, dice Pablo, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
aquí se cumple aquello de que muchos son tropiezos no solo para aquellos que están afuera, incluso también para los que están adentro, los hacen caer. Entonces dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. No lo hace por él satisfacer su necesidad de querer hacer un bien y que por eso vaya a ser salvo. Dice, sino el de muchos, para que sean salvos. Para que viendo los frutos que da el arrepentimiento en Pablo, estos vinieran a los pies de Cristo y pudieran ser salvos también. Y en el capítulo 11 nos quedamos con el último, con el primer versículo que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces Pablo le decía a la iglesia en Corinto que fuesen imitadores de él, pero no por lo que él hiciera, sino así como yo lo soy de Cristo. Entonces, a lo que se refería, imiten ustedes también a Cristo. Véanme a mí como yo imito a Cristo, entonces háganlo ustedes también, imiten a Cristo. A eso se refería, no se refería a alquilen una casa y prediquen en ella también, o hagan tiendas y véndanla. Sino se refería a, así como yo imito a Cristo, imítenme a mí, imítenlo a Él. Entonces, ¿estamos siendo como Pablo, que imitamos a Cristo? Y si no, siendo yo el primero examinándonos a la luz de la palabra, ¿estamos imitando a Cristo? ¿Estamos caminando como Jesús lo hizo? Porque aunque nosotros no estamos ya bajo la ley, los mandamientos siguen vigentes. Los mandamientos Dios lo dio con un fin, de que el hombre no se perdiera. Los mandamientos son para agradar a Dios. Entonces, esto de no matarás, ahora dice que solo que aquel que aborrece a su hermano, que es homicida. Entonces, en la gracia, los mandamientos siguen vigentes. Entonces, ¿cómo tenemos que imitar a Cristo? Dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y no porque Él estuviese bajo la ley, porque aparte de ser 100% hombre, Él también era 100% Dios. Pero Él lo hizo por causa de nosotros, porque Él cumplió al pie de la letra toda la Escritura, para que por medio de su sangre y en su muerte nosotros fuéramos llenos de vida y que tuviéramos vida en abundancia, que ya no estuviéramos bajo el yugo del pecado y que ya no estuviéramos bajo la garra del enemigo. Entonces, estamos imitando a Cristo, así como cuando que sus padres pensaban que se había perdido, que se les había perdido, cuando regresaron por él, lo encontraron en el templo. Y lo que hacía es que estaba disertando la palabra con los doctores de la ley, los cuales se sorprendían y decían, ¿quién ha enseñado a este letra? ¿Cómo este niño, sin haber estudiado, sabe de ley? Y cuando llegan sus padres le preguntan qué se había hecho, que por qué les hacía eso. Y le dice, quizás a José, le dice, que no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces, ¿ustedes están en los negocios de su padre? ¿Están ustedes día y noche meditando en la palabra del Señor? Y no solo leyéndola, escuchándola y guardándola, sino también siendo hacedores de la palabra. Porque así como nosotros no podemos decir que somos cuerpo de Cristo y no hacemos las acciones de Cristo. Entonces, esa es la exhortación final de que así como dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que no seamos como muchos que luchan por ver quién tiene mejor casa y mejor coche. Que antes morían en el Coliseo romano y ahora pelean
por ver quién tiene las mejores cosas. Dice que ahora incluso pelean si al orar hay que alzar o no las manos, en lugar de todos unirse en oración. Entonces, no tenemos que ser así. No nos fijemos en las cosas superficiales. Y si vemos estas cosas como cosas para niños, hay que irse a los rudimentos de la palabra. Hay que orar por nuestro hermano. Pero, ¿qué de bien nos hace orar por nuestro hermano si a nuestro prójimo, nuestro enemigo, digámoslo así, lo estamos maldiciendo? Dice que incluso a nuestros enemigos tenemos que bendecir. Dice que bendecid a aquellos que os maldicen. Porque ¿de qué provecho es dar amor a alguien que sabes que te va a regresar el amor? Entonces, como iglesia de Dios, nosotros tenemos que dar amor a aquellos que sabemos que quizás no en el momento nos van a regresar el amor. Y no lo hacemos para beneficio propio, sino para que al final de todo, estos sean salvos y puedan, por nuestro testimonio, conocer al Señor. Amén. Entonces, imitemos a Cristo. Imitemos a Cristo y no seamos como los necios, más en estos tiempos. Y quizás desde hace mucho tiempo que se dice, pero por los tiempos que estamos viviendo está más cerca la venida del Señor. Entonces tenemos que estar alertas. Tenemos que estar cumpliendo su palabra. No nos vaya a encontrar Él cuando venga no cumpliendo su palabra. Así que, como iglesia, tenemos que ser hacedores de la palabra. No solo asistir a un servicio por asistir y que la palabra entró por un oído y salió por el otro. Pero que el Señor nos ayude, porque al final todo es cuestión de fe. Y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, que el Señor nos abra nuestros oídos y que como iglesia nos aumente la fe, para que nosotros no solo creamos en Dios, sino que le creamos a Dios, y así como Él anduvo en esta tierra, nosotros también andemos. Así que, hermanos, que sea todo para edificación de la iglesia, y que toda la gloria también sea solamente para Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, qué precioso he estado yo impactado aquí escuchando la palabra, de verdad que qué bendición. Gracias, Señor, por usar a Barak para darnos esta palabra. Y sé que ustedes, mis hermanos que han estado conectados de principio a fin, han estado también siendo edificados con esta palabra que ha traído Barak. La verdad que nos quedamos prácticamente bendecidos y a la vez también edificados al haber escuchado esta preciosa palabra. Qué bendición, aún el canto que escogimos también para que estuviera de fondo lo que está hablando. Dice que cuándo va a reaccionar la iglesia, ¿verdad? ¿Cuándo va a tomar la posición? Pero gracias a Dios ya la palabra fue dada, hermanos. Y hay un canto más, fíjate, ¿verdad? Que estaba escuchando hoy en la mañana, que desperté con ese cántico, también del mismo Marcos Vidal, que dice tu misericordia. Me gustaría que lo escucharan. Y posteriormente, después de este canto, vamos a estar orando, iglesia. Y si usted tiene alguna petición, aquí va a estar Barak conmigo, vamos a estar orando. Nos vamos a unir todos para orar y darle gracias a Dios también por este día que casi termina. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están conectados en diversos lugares en Estados Unidos, en mi país, El Salvador, Centroamérica y por qué no decirlo también los hermanos que nos escuchan en Sudamérica. Se estaban reportando hermanos que nos escuchan hasta en Colombia. También hay una fiel oyente que tenemos años de tenerle, que es nuestra hermana Conceizao Rodríguez, y siempre está escuchando la hermana la palabra. Entonces, diga conmigo, por la misericordia del Señor, estamos acá parados, vivimos y somos aquellos que
Dios ha redimido para que seamos verdaderamente los hijos que el Señor espera que seamos.